Pues mira, nos hubiese venido bien en este bloque en la publicidad de CalPlus, porque los pobres de Cantabria y de Asturias, estos sí que necesitan CalPlus para tragarse lo que les están haciendo con el tema de los trenes. Pero bueno, nos toca Sin Violín y Megaflora. Vamos a hablar de lo de los trenes. Llevan los pobrecillos, yo no sé el tiempo que llevan en Cantabria y en Asturias esperando, porque se hablaba ahora de 3 años de espera. No. 3 años de espera, no. Yo nací en Gijón, luego me apadrinaron en otros sitios, acabé en Navarra, tuve que pasar por el País Vasco, nos pasó lo que nos pasó, pero mi origen es Gijón. Yo no sé el tiempo que llevan los pobres asturianos, o que llevamos los pobres asturianos, esperando para que haya un sistema ferroviario equiparable al del resto, o por lo menos al de algunos de los del resto. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a esa comunidad autónoma que les faltó tiempo a toda velocidad para conectar con AVE todas las capitales de provincia, ¿vale? Bueno, llevaban esperando que por fin les llegaran unos trenes, que fueran unos trenes con los cuales se pudiesen mover poco menos que casi en cercanías, que se pudiesen acercar a trabajar, a ver a sus familiares. Bueno, y les diseñan unos trenes, menos mal que no se habían construido todavía, unos trenes que no caben por los túneles. Nadie se había ido con un maldito metro. Nadie había sacado de la caja de bricolaje el metro. Es que lo explicas y es que es difícil que la gente se haga la idea, no me extraña. O sea, pero por Dios, saque el metro, mídalo y envíe, tómese la molestia de enviar unas medidas. Pues nada, así que ya les digo, podríamos haber anunciado aquí CalPlus, pero bueno, nos toca Sin Violín y Megaflora. Bueno, ya saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, pero es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin Violín y Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Sin Violín y Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Que lo quieren adquirir a distancia, lo pueden hacer directamente en la web parafarmaciamundoNatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Sin Violín y Megaflora de Mundo Natural. Os hago una pregunta antes de escuchar a Raquel Sánchez. David, ¿entendéis algo de lo que ha ocurrido? Hombre, evidentemente no. ¿Se os ocurriría encargar un sofá sin tomar las medidas? Un sofá. De la puerta de tu casa para ver si entra. Es algo absolutamente absurdo, es otra chapuza más, que desde luego hay que depurar responsabilidades porque no parece normal. Esto, al parecer, en 2015 se cambia la normativa de los galivos para que si un tren se queda parado en mitad de un túnel, se pueda evacuar, que no sea tan angosto como que para no poder evacuar a las personas. Y entonces estos trenes que han pedido y que habían diseñado, pues no cumplían con esas medidas que se habían adoptado en la nueva normativa de 2015. ¿Cómo es posible que los expertos y los técnicos que tienen que diseñar los trenes no sepan la normativa adecuada y la normativa actual para poder diseñar los trenes, bueno, pues cumpliendo todas esas medidas y demás? Es un absurdo increíble. Habían tomado, por lo visto, un método que es el método de la comparativa. El método comparativo, que es decir, bueno, pues dame un tren que quepa y entonces hacemos todos parecidos a este tren. Bueno, pues... Yo la verdad que hay que reconocerle la imaginación de buscar uno. Me dice método comparativo. Y el método comparativo consistía en ¿para allá que va a caber? Y dices, pero vamos a ver, pero por amor de Dios, 260 millones en trenes. Y dices, no, para mí que si cabese, va a caber el otro. Pero ¿dónde estamos, Jesús Ángel? Pues imagínate, estos son los que dicen que van a arreglar la sanidad pública madrileña. O sea, esto, vamos, es alucinante. En vez de ponerte una anestesia, mejor te meten veneno directamente. A saber cómo es la jeringuilla. A saber. Si el tren no cabía. La jeringuilla de un diámetro. No, la verdad que es una vez más lo que representa el marxismo, el socialismo, es la chapuza constante, es la inutilidad constante, porque claro, o sea, el problema de esta gente es que no viene a gobernar, viene a meter a sus amiguetes en chiringuitos para vivir a costa de los españoles como auténticos parásitos, porque, bueno, estamos viendo, luego veremos las imágenes, esto es de aurora boreal, y lo mejor de todo es, ¿ha dimitido alguien? Es que esta es la pregunta. Antes decía Fernando, tenía que haber dimitido Montero, tenía que haber dimitido Sánchez con la ley del sí es sí, pero con esto
Es que no ha dimitido nadie, es que la ministra tenía que haber dimitido, vamos, ipso facto, y sobre todo no que hubiera dimitido, sino el presidente del gobierno, pero claro, el presidente del gobierno es quien es, le tenía que haber dicho, tú mañana te vas de aquí por inútil, tú y todo tu equipo, porque esto es ya de una inutilidad que nos cuesta muchísimo dinero a los españoles. O sea, que me estén todos los días saqueando el bolsillo, que nos tengamos que estar trabajando 7 meses para el Estado, para pagar impuestos a estos saqueadores, para que luego tiren el dinero de esta forma, para que 4 inútiles no sean capaces de hacer un tren de acuerdo a las dimensiones de un túnel. Yo creo que esto ya es un insulto total y un desprecio al ciudadano de a pie, que tiene que estar rabiando en su casa viendo cómo esta gente malgasta nuestros dineros y además a nadie toma ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Han despedido a 2 técnicos, uno de Renfe y otro de Adif, que les quedaba un poquito ya... Se van a jubilar jubilar. pasado mañana, creo, ¿no? Y les han dicho, mira, casi vete ya tú, ¿sabes? Y ya está, ya sabemos que no tenían mucho que ver con esta historia, que evidentemente se decidió a nivel ministerial, pero que, mira, te vas tú, oye, te damos la temporada ya libre y ya está, ¿no? Vamos a escuchar a Raquel Sánchez. Esta es su explicación. Dice, pero no se han fabricado los trenes. Pero ya es que llevábamos 3 años esperándolos. Va a haber ceses, sí. Va a haber ceses y se conocerán en las próximas horas. Mire, yo quiero dejar claro, porque parece que, en fin, ¿no? A veces hay cierta confusión en este sentido. No se ha fabricado ningún tren. Estábamos en esa fase de diseño, de definición de cómo tenían que ser los trenes, y lo que se advirtió es que había un error entre lo que se definía en el pliego de cláusulas y el diseño que finalmente se tenía que hacer. No se ha fabricado ningún tren, y lo que estamos ahora es a la espera de que CONCAF, con la empresa adjudicataria, con la empresa que tiene que fabricar los trenes, en unos meses, ¿no? Y vamos a hacer todo lo posible por acortar los plazos, se pueda tener, ¿no?, el diseño definitivo de cómo tienen que ser esos trenes, y a partir de ahí comenzar a fabricarlos. Por lo tanto, no se ha gastado un euro en la fabricación de trenes, no se ha comenzado la fabricación de ningún tren. Bueno, vamos a aclarar cosas. Dice la ministra, ¿ha habido alguna confusión? La prensa, seguro, la prensa, malvada prensa, se está confundiendo. No, ustedes sí que han confundido esto con esto. ¿Le parece fácil de entender? ¿Vale? Grande y pequeño, como decían en Barrio Sésamo. Pequeño y grande. No cabe, cabe. Mira qué sencillo. O sea, vamos a hablar de confusiones, vamos a hablar de confusiones. 2, dice, no se ha gastado ni un euro. Bueno, vamos a detallar los contratos, vamos a detallar cuál era la adjudicación y qué es lo que está pasando, porque yo tengo mis dudas más que severas sobre que no se haya perdido, amén de tiempo, que se llama dinero. Si no tienes esos trenes, no tienes esas relaciones laborales, no tienes relaciones comerciales, no tienes más inversión, señora ministra, se llama perder dinero. Pero amén de eso, del contrato de 260 millones, coste 260 millones, cuidado, cuidado, dice, no se ha perdido nada. Una de las cláusulas indicaba el tiempo de mantenimiento, 220 meses, desde que se empezaba el diseño hasta que se terminaba la supervisión y utilización, ¿vale? Ha transcurrido tiempo, han transcurrido 3 años, ¿no se lo van a cobrar? No sé, denos explicaciones. Hasta el momento nos decía que estaban fabricando unos trenes que iban a caber y han presentado esto. Por tanto, no sé muy bien cuál es la carta por la cual ustedes se piensan que tenemos que tener fe. Enséñennos algo. De momento, quienes han dimitido, evidentemente eran 2 personas que se iban a jubilar, que sí, pasaban por ahí, se sentaban en la mesa, hacían algo relacionado con esto. Evidentemente no son los que diseñaron el proceso de adjudicación. Por lo tanto, no sé por qué tenemos que fiarnos. Más bien tenemos un montón de razones para no fiarnos. Atención, número de trenes 31. Dice, pero no se estaban fabricando desde hace 3 años. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, tú haces una adjudicación y no se fabrica. Claro, empezamos a descubrir que si en marzo del 21, que si después de verano del 21 o en septiembre del 21, ya se habían realizado determinados informes advirtiendo. ¿Quién los había enviado? CAF, el fabricante. Claro, posiblemente dejó de fabricarlos ante la evidencia de que dice, ¿qué voy a fabricar yo? Una cosa que no entra. Y luego no me lo van a pagar, obviamente, o voy a tener problemas. Pues cuando ustedes se aclaren, me dicen ya qué es lo que fabrico. Desde ese momento hasta ahora, desde el 21 hasta el 23, ¿quién ha pestañeado aquí? ¿Nadie se había enterado? ¿Con informes encima de la mesa nadie se había enterado? ¿Nadie se había enterado de que les estaban diciendo, señores míos, me han encargado unos trenes así, para un hueco así? No, nada, una cosa compleja, para ingeniero, pero vamos, nivel estratosférico. ¿De qué estamos hablando? Por cierto, inversión de la UE, 150 millones, ya nos ha pedido explicaciones. ¿Que no vamos a perder el dinero? La UE está diciendo, oiga, nosotros les dimos ese dinero para una serie de trenes, para un proyecto, con X condiciones y en X tiempo. Y el tiempo ya no se ha cumplido.
Bueno, de momento nos están diciendo que esto está en duda. Ya veremos lo de que se pierde o no se pierde. Ahora, váyase usted, señora ministra, y se lo explica a la gente que estaba esperando estos trenes como agua de mayo, va y se lo explica. Y dice, no, que no pasa nada, que es que no habíamos construido los trenes. Verá el cabreo de la gente. O sea, que encima cachondeíto. Encima ni tan siquiera se estaban construyendo. ¿Por qué no se estaban construyendo? Desde que les avisaron, desde el 21 hasta el 23, ¿qué ha pasado ahí? Nadie decía nada, nadie hacía nada. ¿Por qué? Y estos son los que también quieren arreglar la ley de sí es sí. Esto es de pena. Pero aquí el problema es donde yo veo la licitación, ¿no? La ley de contratación del sector público, ¿no? Donde especifica claramente cuáles son los mecanismos de contratación y, evidentemente, de responsabilidad que tiene la Administración referente a la contratación. Yo entiendo que aquí se ha vulnerado esta ley del sector público en el momento bueno, pues que es evidente que algo ha fallado. No hay que ser muy listo, yo no lo soy, desde luego. Y lo veo clarísimamente, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo pues, que o falla la ministra, o falla el Gobierno, o falla quien ha contratado, porque evidentemente no ha fallado el que los tenía que hacer, que evidentemente es el que ha licitado lo que pasa es que el concurso. Fernando, Adif, empresa pública. Claro. Dependiente del Ministerio de Raquel Sánchez. Renfe, empresa pública. Dependiente del Ministerio de Raquel Sánchez. Señora ministra, a lo mejor resulta que tiene usted alguna responsabilidad, digo yo. Claro, pero aquí, como siempre, con la ley de sí es sí, estábamos hablando antes también de nunca hay un responsable claro, porque es que esta gente nunca se responsabiliza de nada, ni qué decir tiene que tampoco se responsabilizaría de la sanidad si aquí ocurre también un problema como el que hemos tenido horrible, ¿no? con el tema de la niña, ¿no? Pero es que esto es evidente, aquí se ha vulnerado la ley, se ha vulnerado precisamente, y lo que se está vulnerando en este momento, yo creo que es lo peor de todo, es el raciocinio normal de las personas, porque si un tren no cabe, señora ministra, es que usted tiene un problema, pero en la cabeza. Vamos a escuchar a Revilla. Y os voy a preguntar a ver qué opináis, porque también me hace mucha gracia. Proyecto estrella, necesitamos los trenes, hace 3 años que estamos con ellos y te enteras a falta de unos meses para las elecciones. Curioso el sistema de seguimiento y de alertas. Póngase algún tipo de notificación en el móvil ahora que funcionan. Vamos a escucharle al señor Revilla. Sabemos si es un problema de Renfe, si es un problema de Adif, a ver quién es el que ha cometido el gravísimo error de sacar a licitación un proyecto que no era viable. No sé, que me sale la frase de la canción de ¿a qué dedica el tiempo libre? O sea, ¿no se había preocupado por saber cómo evolucionaban los trenes? ¿Que estaban sin construir? ¿Que no cabían? Esto ha salido por un medio de comunicación, es decir, que ellos estaban todos callados. Aquí nadie decía nada, ¿eh? Es que es surrealista. 3 años con unos trenes que estaban esperando y que no se estaban fabricando, que sabían este problema desde hacía tiempo y estaban todos callados, y sale un medio de comunicación diciendo, oiga, si no llegan los trenes es porque no caben. El diario Montañés, ¿verdad? Claro, efectivamente. Si no, esto lo están tapando, evidentemente. Pero hay que reconocer que el único que faltaba era el señor Revilla, porque ya él mismo está reconociendo que tampoco se había enterado, con lo cual tampoco ¿Tú crees le importa que no se había enterado? Yo no me creo que no se haya enterado. Totalmente. Yo creo que se estaban tapando unos a otros, Eso porque es hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y esto iba a traer consecuencias. Y por eso es el medio de comunicación el que tiene que sacar la noticia, porque estos se hubieran callado todos. Porque ¿cómo no se va a enterar el señor Revilla de que no llegan los trenes porque no caben en los túneles? O sea, el señor Revilla... Es que entonces es un problema. Si no se ha enterado, es un problema también importantísimo. Totalmente. Por parte del señor Revilla. A ver, el señor Revilla, recordemos que es una de las personas que le da uno de los votos decisivos a Pedro Sánchez para ser investido presidente del gobierno. Según él, tenía unas relaciones maravillosas para exigir. Gracias a ese voto, investir a esa persona, Pedro Sánchez, que luego, amén de pactar con el señor Revilla, con Teruel existe, pacta con proetarras, golpistas, pacta con comunistas, amén de pactar con todos ellos, nos explicaba Revilla o les explicaba a los cántabros, o, oye, ni que decir, obviamente, del presidente asturiano, Barbón, presidente del Partido Socialista, no tiene nada que decir. ¿No tenía usted hilo de comunicación directa con su propio compañero de partido, Pedro Sánchez, para pedirle explicaciones? Aquí todos callados. ¿Por qué? Porque, como dice David, todos sabían perfectamente que esto no se iba a cumplir, pero no interesaba contarlo antes de las elecciones. Ya se descubriría después, ya con los asientos bien ocupados. Esta es la historia, lo sabían todos. Es que me juego, pero vamos, todo lo que tengo me lo juego, lo sabían. Totalmente que lo sabía, pero lo curioso del señor Revilla, que es un tipo que ha demostrado que es un perfecto inútil, que es verdad que cuando dejó en su momento Cantabria la dejó arruinada y que, bueno, se ha hecho un personaje a nivel nacional, pues con esas entrevistas que hace
en el hormiguero y que parece que es muy gracioso y que va con las sardinillas para allí y para allá, pero la verdad que el señor Revilla, desde que está en Cantabria, yo creo que Cantabria no es que no haya evolucionado, sino que ha ido hacia atrás, porque el callarse en algo tan grave que afecta tanto a la gente de Cantabria, lo que demuestra es, si lo sabía, que presuntamente se tiene que entender que lo sabía, es un auténtico sinvergüenza. ¿Por qué? Porque tu gente está yendo en unas condiciones ínfimas, en unos trenes ínfimos, tercermundistas, y tú, que sabes que ya se han aprobado unos presupuestos para hacer unos trenes en condiciones, en vez de denunciarlo y llamar la atención, aunque sea internamente, al Ministerio de Transportes, y decirle, oiga, ¿qué pasa con estos trenes? Él se ha callado. ¿Os acordáis cuando se le pilló fumando con un puro? Sí, en etapa COVID. pandemia, No, yo puro, no. Estaba, Le sacaron el estaba. vídeo. Bueno, sí, era un puro pequeñito, yo no lo fumaba. Pero bueno, por amor de Dios, que te han pillado. Se ha perdido alguna verdad para variar. No, pero es que ese es el ejemplo de político que tenemos en España. Son políticos que no tienen ningún tipo de responsabilidades, que luego lanzan 4 gracias y parece que es que son encima estadistas de primera calidad, cuando son políticos de lo peor, que ha pactado con lo peor de lo peor. Al pactar con Sánchez ha pactado con Bildu, ha vendido su alma a Bildu, ha vendido su alma a los golpistas, a los racistas del PNV. En definitiva, este hombre yo creo que es un peligro para Cantabria, que tiene que salir del poder cuanto antes mejor, y si no, los cántabros sufrirán las consecuencias que están sufriendo de esta categoría, pero están sufriendo muchísimas otras consecuencias porque la gestión de Revilla en Cantabria es un auténtico desatino. Nadia Calviño, atención, ha entrado a este asunto, máxima responsable económica. Escúchenlo, luego vamos a poner declaraciones de la gente que está sufriendo unos trenes totalmente anticuados, viejos, y que ve cómo encima le toman el pelo con este proyecto de unos trenes que no caben. Pero vamos a escuchar primero a Nadia Calviño y vayan pensando ustedes si les da la sensación de que las palabras de Nadia Calviño pueden calmar a esta gente. El tema el tema de los trenes, ¿no? Yo creo que la sensibilidad y la conciencia de la importancia de este tema para comunidades como Asturias y Cantabria por parte del Gobierno de España es total. Y yo creo que cuando se detecta un error lo que hay que hacer es corregirlo lo antes posible. Desde el Gobierno estamos poniendo todos los medios. Creo que hay que tener prudencia antes de correr a conclusiones, porque se ha encargado una auditoría interna para determinar tanto dónde está el error como cuál ha sido la gestión hasta ahora. Y yo creo que vamos a ver cuáles son las conclusiones que arroja esta auditoría, pero entre tanto la ministra no ha dejado de actuar y de hecho va a tener lugar esa reunión el próximo día 20, que será importante, yo creo, para acordar cuáles son los siguientes pasos y minimizar, sobre todo el efecto que pueda tener sobre la población de esta parte de nuestro país. Bueno, viniendo de Nadia Calviño, que dijo que el COVID iba a tener un impacto absolutamente limitado, pues me imagino cómo debe ser el cálculo sobre el impacto de los trenes. Pero, vamos a ver, dice, se ha reaccionado inmediato, se ha pedido una auditoría. Grande, pequeño, ya está, auditoría realizada. 2, se ha actuado de inmediato, 3 años. 3 años. 3 años. O sea, la unidad mínima de tiempo de este gobierno para no hacer nada son 3 años. Pues menos mal. Vamos a escuchar a la pobre gente que está esperando esos trenes. Están todos los trenes súper viejos. La última vez tuve 2 horas para llegar a Torlavega. Los trenes se abrían cada 2 por 3. Fernando. Y además es que te lo han anunciado, se van a reunir. O sea, hasta ahora lo han pensado, pero es que ahora se van a reunir y yo me temo la decisión. Además, lo más probable es que el problema sea del túnel, no del tren. Entonces, yo fíjate que me temo que crearán una comisión que justo entregará las conclusiones pasadas las elecciones de Sánchez. Posiblemente. Se me ocurre, no sé por qué. Se están cumpliendo perfectamente con todos los tiempos de la toma de decisiones rápida y efectiva que se tiene que hacer para que los ciudadanos puedan tener sus trenes, ¿no? Pero aquí el problema, sigo diciéndolo, ¿no? Es un problema de que tienen que dimitir porque la ley de sector público, donde evidentemente se han licitado estos trenes y que evidentemente tiene estos baremos y estas calificaciones, pues les apunta a ellos. Es que no les queda otra solución y otro remedio que dimitir. Tienen que dimitir, igual que Irene Montero, igual que Sánchez. De todas formas, el problema no es que los trenes sean grandes. Es que los túneles han encogido. Claro. Claro, llueve mucho. Claro, Cantabria y Asturias, ¿cómo lo vas a controlar? Marcos García Montes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mucho gusto como siempre en escucharos. Nada, encantado de tenerte aquí. Marcos, a ver si tú le encuentras una explicación jurídica a esto, porque desde luego fáctica y estilo Barrio Sésamo como que no. Lo grande es grande, lo pequeño es pequeño. Yo creo que es bastante sencillo. Bueno, la explicación jurídica es de libro. Si ha habido un tipo de concurso o una licitación, se ha efectuado un programa con un concurso, con un contrato, etcétera, etcétera, y este proyecto se ha llevado de forma errática, los ciudadanos pueden exigir responsabilidades al gobierno que lo ha hecho, indemnizaciones y, por supuesto, evidentemente, quien tendría que hacerlo sería la consejería correspondiente o el gobierno de Cantabria o de Asturias. En definitiva, estamos ante un hecho muy grave porque no se han realizado las cosas como son y hay un concepto en contencioso administrativo que es responsabilidad patrimonial de la Administración. Y eso sí, además, la denuncia ante los fondos europeos, porque es más que previsible, esto tendría que haberse hecho con fondos europeos. Entonces, el silencio no vale para nada. Os exigen responsabilidades a los que en su día, una vez que se ha licitado y se ha aprobado un tipo de proyecto de concurso o de contrato del Estado en estas condiciones, se ha llevado a efecto de forma fraudulenta, de forma errática, llámese como se quiera. Primero, exigir responsabilidades a los constructores que lo han hecho supuestamente bien y, en segundo lugar, a la Administración que ha dado una medida de unos trenes que evidentemente no se correspondían con las de los túneles. Claro, Marcos, lo que tú nos comentas es que los primeros organismos o instituciones que deberían estar explicando esto que tú estás explicando son precisamente las consejerías que representan a la población afectada, es decir, consejería en Cantabria y consejería o gobierno regional en Asturias. Claro, el primero de ellos, el de Cantabria, socio de Pedro Sánchez. El segundo, más que socio, compañero de partido, Asturias. Claro, a lo mejor así entendemos el hecho de que no estén hablando de esta posibilidad, ¿no?, de pedir una responsabilidad. Bueno, yo creo que si se convocan los parlamentos de Asturias y de Cantabria y por parte del partido que estime más oportuno se formula una propuesta de resolución para que se inicien actuaciones judiciales, creo que se le debería caer la cara de vergüenza a un partido, sea cual sea, PP, PSOE u otro, si no están en defensa de los ciudadanos y están en defensa de su propio partido, ¿no? Porque otra razón es imposible. El que tiene legitimación para actuar aquí es la consejería, en este caso el gobierno que ha resultado perjudicado por esta actuación tan dramática. Es decir, esto no pasa en ningún país del mundo, sin perjuicio de las responsabilidades políticas que tienen que haber dimitido todos, y para qué hablar del gobierno central. ¿De qué cuantía podríamos estar hablando, Marcos? Pues una cuantía de los perjuicios que pueden haberse ocasionado a la ciudadanía, es decir, a estas personas que humildemente cogen un tren toda la mañana para ir a trabajar, que ese tren tiene que ser un tren del sector público, porque para eso se están pagando los impuestos, y que se han visto que con sus impuestos no se le da ningún tipo de beneficio ni de servicio. Esas personas son las que tendrían que establecer este tipo de responsabilidad, que evidentemente no se sabe cuál sería las personas que diariamente tendrían que utilizar este servicio. Pues a lo mejor tenemos que pensar en una acción colectiva de los ciudadanos constituyendo una asociación de damnificados como consecuencia de estos errores y exigirles responsabilidades ellos a Cantabria y Asturias. Es decir, si los gobiernos de Asturias y Cantabria no funcionan, que funcionen los ciudadanos exigiendo las responsabilidades por inactividad o por mirar para otro lado. Marcos, ya como cuestión puramente personal, ¿tú te crees esta versión de que ni Barbón ni Revilla sabían nada desde las comunidades autónomas? ¿Te parece creíble? ¿Te parece lógica? Es como si me dice que Felipe González o Sánchez no saben lo que pasa en los consejos de ministros. Me parece que es ridículo. Por cierto, ha habido una cosa que me está sorprendiendo últimamente, aunque estoy cambiando un poco el paso, y es que varios exministros o ministros están dando permanentemente información de las deliberaciones de los consejos de ministros, que está prohibido. Pero en este caso está claro que por acción tenían que haberlo conocido, y si es por omisión es mucho más grave, porque entonces usted no está gobernando, está desgobernando. Sí. Marcos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Feliz domingo, muchas gracias. ¿Querías hacer un comentario? Sí, bueno. Último, que tenemos que ir a publicidad. Ahondando en el argumento de Marcos, que es impecable, desde luego, aquí donde tendría que estar es la acusación popular, ¿no? Pero aquí ya se ha encargado el gobierno de desactivar la acusación popular, ¿no? Y este sería nuestro medio, ¿no?, de ir contra precisamente situaciones como esta que nos avergüenzan a todos.
Bueno, pues vámonos a publicidad, volvemos, les explicamos rapidito unas cuestiones económicas para que vean que no solamente desatienden el tomar medidas de los túneles, también desatienden todo lo demás. Y explicamos el programa de David Alemán, se lo explicamos con detalle cómo va a entrar, qué días va a estar, cómo va a ser, etcétera, que le tengo ya con ganas. Vamos a publicidad y volvemos ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vamos a ir con una historia de pensiones. Si se pensaban ustedes que es que sí que atendían a las pensiones este gobierno, atender. Ahora les vamos a contar qué es lo que están haciendo, por cierto, además con la capa más baja. Y me lo cuentan ustedes si les parece bien o les parece mal. Bueno, déjenme que les hable antes del Hotel Las Dunas. Bueno, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y de tranquilidad enfocado hacia la salud y el bienestar de todos los huéspedes. Van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día con fines de semana de relax en los cuales van a poder descansar, desconectar y sentirse de maravilla. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, déjenme que les muestre muy rápido, porque quiero dejar tiempo para hablar del programa de David Alemán, que les muestre rápido unas declaraciones de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sobre las pensiones. Atención. No sé si lo tenemos por ahí. Ahí. Hemos reconstruido el Pacto de Toledo, que nos decía, el Pacto de Toledo nos decía que teníamos que revalorizar las pensiones conforme al IPC. Pero no por un compromiso solo de un gobierno progresista como el que ahora mismo tenemos en España, sino un compromiso de ley, por ley, que se garanticen siempre, todos los años, gobierne quien gobierne. Y esa es una de las grandes conquistas de los agentes sociales y de los jubilados y jubiladas que se manifestaron durante todos esos años en las calles y pueblos de nuestro país. Os hago la pregunta muy rápido. ¿Vosotros creéis que realmente está cumpliendo con la promesa en materia de pensiones? ¿Que realmente está protegiendo? Y ahora os explico una cosa muy rápido. No está protegiendo. ¿Habéis tenido algún caso cercano en el cual sí, ya se os haya dicho, a ver, atención, que la actualización con el 8,5% del IPC no se está cumpliendo? Es que se está quedando igual. O sea, es que si eliminamos la subida
que ha sido del 8 y pico. Lo que pasa que es que lo que no se está es deflactando el IRPF, que es lo que se tendría que hacer, porque es evidente, o sea, el hecho que no le interesa deflactar el IRPF porque seguramente en torno a los 1.000 millones de euros es lo que va a recaudar directamente el Estado, que es el principal socio de todas estas cuestiones. Lo que queda es absolutamente igual, puesto que el resto de los complementos necesarios que existen en las pensiones, pues evidentemente se han quitado. ¿Por qué? Porque no les interesaba al gobierno. Y entonces, al no deflactar el IRPF, lo que están haciendo ellos es recaudar esos mil millones o 1.000 y pico millones más, que es lo que a ellos les interesa realmente, pero las pensiones se han quedado igual. Eso sí, se han quedado un poco disminuidas y minorizadas por el hecho que absolutamente todo lo demás ha subido. O sea, es que tenemos disparado el IPC, tenemos, bueno, disparado la subyacente en este momento, que es la que toca directamente al pensionista, tenemos disparado absolutamente todo, ¿no? Y eso sí, el pensionista lo está tocando. Todo lo que han anunciado no vale para nada porque se ha quedado exactamente igual. Bueno, pues atención a lo que han hecho. Anunciaron, Pedro Sánchez anunció actualización con el 8,5% de inflación, inflación media. Vamos a actualizarlo. Todos los pensionistas tienen derecho a no tener que estar soportando el auge de los precios, ¿vale? Bueno, déjenme que les cuente dos cositas que han hecho. La primera de ellas, que yo lo denomino directamente doble timo de la estampita de Sánchez a los pensionistas. Primera de ellas, atención, timo número 1. Aprovechando el IPC, ¿qué es lo que ha ocurrido? 2,17 millones de pensionistas, no es cualquier cifra, 2,17 millones, no van a recibir la subida total del 8,5% del IPC. ¿Por qué? ¿Cuál es el pequeño truco? Va y resulta que las pensiones más bajas no llegas por cotización al mínimo establecido. ¿Cómo se complementa? Con una cosa que se llama complemento de mínimos. ¿Qué es lo que han hecho? Repito, en 2,17 millones de pensiones. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que te subo sobre la base, te lo bajo con el complemento de mínimos. Literal. Resultado, hay gente, y nosotros publicábamos el otro día en Libertad Digital, uno de ellos, en el que 678 cobraba en el año 2022, 678 cobra ahora. Subida total, 0 euros. Con una le ha subido y con la otra, con dos narices, le ha bajado exactamente lo mismo. Y repito que esto ocurre total o parcialmente en 2,17 millones de pensiones. En el IRPF, atención, timo número 2, se ha quedado con 1.000 millones de la subida del IPC, porque va y resulta que al no haber deflactado el impuesto, esa subida del 8,5 entra directamente en el IRPF. Pese a que es un sistema compensatorio o es un pago compensatorio, el gobierno no lo está considerando así y dice, no, ¿te has subido el ingreso? A pasar por caja, majo. A pasar por caja de la subida, que era una subida de 13.600 millones, 1.000 millones se los ha quedado. Es decir, los pensionistas lo van a recibir y una parte de ello lo van a tener que devolver vía IRPF. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Muy bien, desde un hospital madrileño. ¿Ah, sí? ¿Te están atendiendo bien? ¿Avisamos a Mónica García? No, déjala tranquila. Ya te digo que te va a ir mejor. Oye, ¿tú te habías creído esta historia de que Pedro Sánchez no iba a engañar a los pensionistas o te esperabas alguna de estas? Bueno, vamos a ver. Lo que has explicado, por desgracia, le aplica a los que cobran menos, ¿no? A las pensiones no contributivas. Exacto. Que tienen un complemento absorbible y que, bueno, piensa que muchas de estas pensiones también, si se aplicara a rajatabla lo que han cotizado a lo largo de su vida, pues a lo mejor no tendrían que cobrar nada o apenas nada, ¿no? Pero lamentablemente a estas personas pues no les va a suponer ni les suponía antes cualquier tipo de subida. En cambio, a los que más cobran, por ejemplo, a estos sí que les han subido el 8,5 y también muchos han subido de tramo del IRPF, porque efectivamente exacto. Es un rendimiento del no trabajo, ¿no? Es un rendimiento del no trabajo y entonces le sube. Ayer mismo mi suegro me dijo que le habían subido un punto del IRPF del 20 al 21. Pero bueno, es así. Fíjate, Juan Carlos, y yo, oye, podríamos discutir sobre si el sistema estaba como para hacer esta actualización y no, pero eso ya es una discusión técnica. A mí lo que me deja cuadros es, no puedes ir haciendo anuncios políticos diciendo a todos os voy a subir el 8,5% cuando sabes que no va a ser así. Estás engañando y estás engañando a más de 2 millones de pensiones, de pensionistas, que sabes que además dependen de ello. No puedes hacer esto. Sí, bueno, pero ya sabes, Sánchez nos engaña a todos, ¿no?
Pero lo cierto y verdad es que lo más grave es que no hay para hacer esta subida, Carlos. O sea, aquí tenemos nuestras pensiones no son un problema de revalorización, son de sostenibilidad. Y no tenemos para subir el 8,5% a las pensiones a las personas, porque esto lo que estamos haciendo es condenando a las nuevas generaciones, ¿no?, con más deuda. Hay una solución que sí que se podría aplicar de forma importante para poder hacer esas subidas, que es acabar con los más de 100.000 millones de euros que despilfarramos todos los años en la administración pública, entre duplicidades entre administraciones, empresas públicas superfluas, cupo bajo navarro, asesores, prebendas, organismos de dudosa eficacia, la enorme industria política, ¿no?, los centenares de miles de familiares, amigos y correligionarios enchufados por los partidos políticos. Si redujéramos todo eso, por supuesto que podríamos pagar e incrementar el IPC, pero a día de hoy no es posible. Te voy a hacer la pregunta más ridícula que creo que te han hecho en tu vida. ¿Ves tú a este gobierno haciendo lo que acabas de decir? No, a este no, pero tengo muy poca esperanza en todos los que vengan detrás, ¿eh? Tienes pocas esperanzas en general, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo viven de ello y esta industria política jamás va a quitarse su sustento, ¿no?, en este sentido. Es decir, y además, si eso de un día lo viéramos, Carlos, pues no sé, yo probablemente sería la persona más feliz de esta tierra, no lo sé si lo voy a ver. Juan Carlos, no sé muy bien por qué estás en el hospital, espero que sea algo muy leve. Espero que así sea. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos. Gracias, otro para vosotros. Bueno, pues esa es la situación. Y bueno, cambio de tercio. David, cuéntanos, tu programa, La Huella del Crimen, de lunes a jueves a las 13 horas. ¿En qué va a consistir? De 1 de la tarde a 2:30 de la tarde, en directo, de lunes a jueves. La Huella del Crimen va a ser un programa de actualidad, de sucesos. Vamos a contar todos los expedientes mediáticos más importantes que hay en nuestro país, con exclusivas, con investigación. Vamos a tratar todos esos temas con expertos, además. Vendrán policías, abogados, forenses, periodistas y aportar todos los datos posibles. Pues, por ejemplo, ahora estamos con el tema de Dani Alves, por ejemplo, de la presunta violación, pues vamos a analizarlo en profundidad y otros muchos temas que, desgraciadamente, pues ocupan la actualidad. Y eso es lo que vamos a hacer en La Huella del Crimen, lo que es analizar, pormenorizar todos los datos de los sucesos más mediáticos de este país. Este es uno de ellos. Otro, Camino al Éxito, lunes a las 21 horas, a las 9 de la noche. Camino al Éxito, que creo que va a ser los miércoles finalmente. No, los lunes a las 9, sí, efectivamente. Camino al 21. Éxito, los lunes a las 9 vamos a hacer un repaso de las vidas apasionantes de los empresarios más exitosos de nuestro país. A mí me parece un tema impresionante, el conocer de primera mano cómo han sido esas trayectorias que están ahora mismo en lo más alto, en la cima, pero cómo han sido sus comienzos, que siempre han sido complicados, cómo han sido los problemas que han tenido, cómo han tenido que resolver todos esos espinas que hay por el camino, esos baches que hay por el camino hasta llegar a lo más alto. Vamos a empezar con empresarios, pues por ejemplo, de la talla de Arturo Fernández, restaurador, de Félix Revuelta, que es uno de los mejores empresarios que hay en nuestro país, y abordar toda su vida, un poquito personal, pero sobre todo profesional, para que nos cuenten cómo ha sido eso, ese camino al éxito. Oye, ¿te vas a hacer el mejor amigo de Yone Belarra? Sí. Porque los adora. Sí, sí, todos. Tiene un ánimo por ellos, tiene una vocación. Que son, es al final, puro amor. Son al final los empresarios los que crean empleo, los que crean riqueza, los que se la juegan, los que ponen su dinero y se la están jugando, invirtiendo a veces su propio patrimonio para crear riqueza y dinero. Yo creo que los empresarios son los que hay que proteger, los que hay que defender, los que hay que cuidar. Has mencionado dos, Arturo Fernández, que es un tipo simpaticísimo, ha tenido un mérito de sacar adelante eso. Luego tuvo, y es verdad que tuvo una condena por el tema de Caja Madrid. Se le fastidió ahí una venta que estaba realizando del grupo y tuvo que plegar el número de empleados, tuvo que reducirlo de 3.000 a 1.000. Lo está rehaciendo y lo está volviendo a levantar. Tela. Félix Revuelta, una persona que era guardia civil. Y de guardia civil acaba montando un grupo con un poderío tremendo. Podemos meter a Juan Roch,
podemos meter a Mancio Ortega y ya te digo, te sacan en volandas los de Podemos, David. Sí, sí, sí. No, me parece de maravilla la idea, porque hay que empezar a reivindicar este tipo de historias. Son la gente que algunos denostan, que algunos criminalizan incluso, y resulta que son los que están creando empleo. O sea, detrás de cada uno de esos hay un proyecto en el que se han jugado muchas veces incluso la hipoteca de su casa para sacar adelante esto. Se han jugado su futuro, se han jugado su presente, se han jugado el dinero de su familia y han creado 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, bueno, en el caso de Mercadona ya ni contar, ¿no? Pero han creado empleo para un montón de personas. Me parece de maravilla el proyecto. Y vamos con el tercero. Bueno, antes de continuar, estos dos, La huella del crimen y Camino al éxito, van a estar en marzo además en Movistar a la carta. Eso es. O sea que va a haber posibilidad de verlo. Estaremos aquí de lunes a jueves en La huella del crimen de 1 a 2:30 y los lunes a las 9 Camino al éxito. Pero además en Movistar a la carta van a estar ahí los programas, de todos los de Camino al éxito, y luego haremos también especiales de La huella del crimen de los casos históricos de nuestro país, ¿no? Alcácer, Diana Quer, Bretón, todos estos casos que tanto han llenado páginas y páginas, y eso también lo vamos a emitir en Movistar, a la carta. Bueno, leía yo hoy la historia de Dupuy, que me ha parecido tremenda, el caso Dupuy, de un pobrecito chaval que acabó muriendo. Tremendo. No, desde luego material no os va a faltar. Y tercer contenido, tercer programa, América Directo, miércoles a las 21. Ese sí, es el miércoles a las 9. Vamos a abordar pues, las noticias más importantes del otro lado del océano. Las vamos a traer aquí. Vamos a estar conectando en directo con personas que nos van a contar de primera mano qué es lo que está ocurriendo en aquellos países hispanoamericanos. No te vas a aburrir, ¿eh? No, que no. Creo que me van a dar la llave, yo voy a abrir y cerrar el distrito del 3. Oye, tenemos, además, me parece un tipo de contenido, yo siempre he tenido esta sensación, a mí esta historia de no somos más o menos europeos. Por amor de Dios, la nación más antigua de Europa, nosotros no pedimos permiso para ser europeos a nadie. Pero es que además de europeos, por mérito absolutísimo, primer mérito absolutísimo, es que somos atlantistas. Es que intentar explicar España sin América y América sin España es un imposible, por mucha gente que lo esté intentando atacar, que si genocidio o no genocidio, pero ¿de qué están ustedes hablando? Ahora, las leyes de Burgos, 1512, demostración absoluta de respeto por el pueblo indígena. O sea, ¿de qué están ustedes hablando? Se reconocieron las vacaciones, se reconoció el trabajo remunerado a los indios. Dicen, no, ustedes se dedicaban al genocidio. Pues qué bien disimulábamos. Qué bien, disimulábamos para hacer eso. Pero no, me parece de maravilla. Además, el colectivo es creciente en España y además es gente que muchas veces ha venido por situaciones absolutísimamente lamentables de huir de dictaduras. Pues nada, te vamos a tener pluriempleado por todas partes, David. Pues nada, encantadísimos. Jesús Ángel, ¿qué es tu canal? Di algo. Pues hombre, yo creo que es una incorporación muy importante y sobre todo es abrir la producción del canal, ampliarla muchísimo con temas de máxima actualidad que no estábamos tratando hasta ahora, como son los sucesos. Yo creo que los sucesos tienen un público objetivo que está demandando. También hay un público objetivo que está demandando esa información de Hispanoamérica. Lo que está pasando en Hispanoamérica es muy preocupante. Cada vez hay más hermanos hispanoamericanos aquí en España que están demandando esa información. Aparte, queremos que ese producto sea de ida y vuelta, que también es un poco la intención de la cadena, que sea una cadena no europeísta, sino más bien con un fondo hispanoamericano, con una trayectoria hacia América, que es donde tenemos a nuestros hermanos, donde tenemos a nuestra sangre. Y, por supuesto, el programa de los grandes empresarios, yo creo que es un programa que era justo hacerlo, ¿no? Además, sobre los constantes ataques que tenemos de gente del gobierno de España. Estamos hablando de camino al éxito, ¿no? La verdad que Belarra ha tenido éxito, pero no precisamente por esforzarse, sino por generar un discurso de odio y por chupar de los presupuestos del Estado como una garrapata, a diferencia de los grandes empresarios españoles que han generado riqueza, que han generado trabajo, que han generado futuro y que esta gente quiere destruir. Por eso hay que defender más que nunca a los empresarios, porque cuando más empresarios haya, más trabajo y más riqueza hay en un país. Cuando menos Belarras, Monteros y Iglesias haya, pues más posibilidad también de vivir mejor tenemos en España. Totalmente de acuerdo. Fernando,
Tú que eres colaborador de honor, colaborador de excepción. Bueno, yo decir a los televidentes que esta es su casa y que aquí es donde van a encontrar muchas de las soluciones a los problemas que tenemos hoy en día. El ejemplo es este programa, porque de esos 4 nombres que hemos dado, o que has dado, Carlos, es que sale un gobierno, y sale un gobierno para sacarnos absolutamente de todas las crisis que tenemos en este momento. Pues mira, valga un ejemplo. Porque sale, no lo vas a ver. No, porque desde luego. En lo que España veremos... política, todo lo que parece que puede ir bien se acaba torciendo. Tiene una frase, con esto de América Directo, tiene una frase Ayuso que yo creo que es perfectamente descriptiva de qué es para nosotros la gente hispanoamericana. Y dice, un madrileño de Venezuela, un madrileño de Bolivia, un madrileño de Perú. Pues eso. Claro, son los españoles del otro hemisferio. Bueno, pues chicos, lo dejamos aquí. El próximo domingo aquí estaremos, 10 de la noche, ya saben, hasta entonces, a levantar España.